Licenciado, su micrófono. Ya. Hola, hola, ahora sí. Elise, ¿arrancamos de nuevo? Hola, hola. Dicen ya está grabando, puede continuar. ¿Ya arrancamos de nuevo o continuamos? Continúe, licenciado. Ya. Bueno, tengan ustedes muy buenas noches, estimados estudiantes de la Universidad Autónoma de Beni José Boliviano. Estamos en el aula virtual de la asignatura Matemáticas Empresariales. El día de hoy vamos a continuar con el avance de lo que son las integrales. ¿Ya? Vamos a continuar con lo que habíamos quedado acá, ¿no es cierto? Integrales, integración por partes. Hay varios métodos, ¿no es cierto?, para integrar. No lo vamos a ver todos, ¿no? Porque nuestro tiempo es bien escaso, pero por lo menos vamos a ver este de acá y luego ya nos vamos a meter de lleno a lo que es la integral definida, ¿no es cierto? Que es la que tiene las aplicaciones para lo que es el campo empresarial, ¿no? Entonces nos dice, si f y g son dos funciones derivables con derivadas continuas, se tiene que la integral de f de x, ¿no? Por la derivada de g de x, por el diferencial de x, es igual a f de x por g de x, menos la integral de g de x por la derivada de f de x por el diferencial de x, ¿no es cierto? Entonces, es muy frecuente expresar esta fórmula con la siguiente notación abreviada que se obtiene poniendo u igual a fx y db igual a la derivada de la función g por el diferencial de x, ¿no es cierto? B sería igual a la función g de x y el diferencial de u a la derivada de x por el diferencial de x. Entonces acá tenemos la formulita, ¿no es cierto? Esta va a ser nuestra fórmula. La integral de u por db va a ser igual a u por b menos la integral de b por el diferencial de u. Les he preparado acá un memo técnico, ¿ya? ¿No es cierto? Para que ustedes puedan resolver este tipo de problemas, ¿no es cierto? Nos dice, un día vi una vaca vestida de uniforme, ¿no es cierto? Una vaca sin cola vestida de uniforme, ¿ya? Entonces, agarran la primera letrita, ¿no es cierto?, de cada letra y van a formar, ¿no es cierto? Acá la U, ¿no? Acá DB, ¿no? ¿no? De día B es igual a V menos la integral de B por el diferencial de U, ¿no? V, una vaca, ¿no? Las primeras letras. Sin cola, si quieren le ponen para el menos, ¿no? La integral de B, que sería de vestida, la primera letra, y de U, de uniforme, ¿no es cierto? Entonces, ese memotécnico pueden ustedes aprendérselo cuando quieran resolver integrales por este método, ¿no es cierto? Y acá, ¿qué tenemos acá abajo? Y late, ¿no es cierto? Que también es otro memotécnico, ¿no es cierto? ¿Qué me dice esto? El orden, ¿no? El orden, la prelación, digamos, que existen entre las funciones para nombrarles o asignarles un valor específico, ¿no es cierto? O una variable. Entonces me dice que en este orden tiene que ir, ¿no es cierto? En primer lugar están las funciones inversas, ¿cierto? En segundo lugar, las logarítmicas. En tercer lugar están las algebraicas. En cuarto lugar, las trigonométricas. Y por último, las exponenciales, ¿cierto? Y láteres, ¿no es cierto? En nuestro memotécnico. Entonces acá, ¿no? Vamos a ver estos ejemplitos de acá, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, primero, este de acá, ¿no es cierto? La integral de x cuadrado por x diferencial de x, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, tenemos, vamos a irnos acá, ¿no?
Entonces tenemos, muy bien. Entonces tenemos acá la integral, ¿no es cierto? La integral de x al cuadrado por e elevado a la x por el diferencial de x. Lo primero que tenemos que hacer es, ¿no? Observar acá y tenemos a la función x cuadrado por un lado y tenemos a la función e elevado a la x, la exponencial, ¿no es cierto? Según nuestro mnemotécnico, ¿no es cierto? Y late, ¿no? Y late. Entonces, ¿qué función estaría primero? Recordando, ¿no? Y son las inversas. L son las logarítmicas, ¿no es cierto? A, las algebraicas, ¿no es cierto? T, las trigonométricas y E, las exponenciales. Entonces acá tenemos una exponencial, esta de acá, E a la X es una exponencial, y X cuadrado, X al cuadrado es una algebraica. ¿Cuál estaría primero? Hola, La algebraica, Licen. la algebraica. Correcto, esta de aquí, esa de ahí. No, esa está primero, porque está acá, ¿no es cierto? Ahí, fíjense. Está arriba de esta de acá, de esta otra, que es la exponencial, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué van a hacer? La que es algebraica, uh, ¿cuál? ¿No es cierto? Y debe, ¿no es cierto? Debe, te van a llamar de- por el diferencial de x. ¿Vamos? ¿Se entendió esa parte? Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice nuestro mnemotécnico? A ver, un y a b, ¿no es cierto? Igual una vaca sin cola vestida de uniforme. Ahí está. Esa es la fórmula con la que tienen que resolver, ¿no es cierto? Entonces, para resolver necesitamos lo siguiente. ¿Ya? Ya. Ya. Necesitamos, ¿no? Tenemos U. Acá está U. Aquí la tenemos. ¿No? Tenemos B. Licen, bueno, Licen, Perdón. disculpe, ¿podría explicar de nuevo, por favor? Lo que pasa es que en un rato se corta su audio. Ya, estamos aplicando esta fórmula, ¿no es cierto? Según el mnemotécnico. Y lo único que hemos hecho hasta el momento es asignarle según la regla del ILATE, le hemos asignado, porque la función algebraica está por encima del exponencial, le hemos asignado a x cuadrado u y diferencial de b a lo que queda, ¿no es cierto? Que sería la exponencial e a la x por el diferencial de x, ¿ya? Y este es el mnemotécnico que acabamos de ver, nada más, ¿ya? Es la formulita. Entonces, lo que no tengo acá, por ejemplo, es b, ¿no es cierto? B, no tengo acá arriba, ¿no es cierto? Solo tengo U y dB, ¿no es cierto? ¿Y qué otra cosa no tengo? Tampoco tengo el diferencial de U, ¿no es cierto? Entonces me faltan, ¿de dónde lo saco? De acá arriba. Entonces, ¿cómo saco U? De acá, y lo que voy a hacer es diferencial. El diferencial de U va a ser igual, yo lo que voy a derivar, x cuadrado, su derivada, ¿cuánto sería? 2x por el diferencial de qué cosa, de x, ¿no es cierto?
¿ya? Y abajo tengo db. Y para hallar b, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Para hallar b, ¿qué es lo que tengo que hacer? Acá tengo que escribir este con la, ¿alguien sabe? Con la, este diferencial aquí, ¿cómo lo quito? Con la integral, ¿no? De b, y eso va a ser a la integral de e a la x por el diferencial de x, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso que me va a dar? Solo me va a dar e a la x, ¿no es cierto? Y de igual forma, este diferencial se va. Por lo tanto, b va a ser igual a ¿qué cosa? A e a la x. Entonces, yo ya acá puedo hacer mi reemplazo. De u por el diferencial de b va a ser igual, ¿no es cierto? A u, esto de acá, pero ¿qué es u? Acá está. X al cuadrado, ¿no es cierto? X al cuadrado por b. Pero b es qué cosa? E a la x, ¿no es cierto? E a la x, ¿no es cierto? Esto de acá. Menos, me dice la fórmula, menos, ¿no es cierto? Ese menos de ahí. La integral de b, ¿no es cierto? Pero b es e a la x por el diferencial de u, pero el diferencial de u aquí arriba lo tengo 2x por el diferencial de x, ¿no es cierto? Entonces este es un tipo de integral recurrente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esto de acá todavía no es una integral inmediata, ¿no es cierto? Esto de acá. Pero ya avancé algo, ¿no es cierto? Ahora tengo que volver a aplicar el método de integración por partes a esto de acá, ¿cierto? A eso de ahí. Le vuelvo a aplicar el método. ¿Ah? Entonces, continuando, decimos, copio esto, x cuadrado por e a la x, ¿no? Continúo, integral u por bb igual a x cuadrado por e a la x, ¿no es cierto? Menos la integral e a la x, e a la x por 2x por el diferencial de x, ¿no es cierto? Muy bien, y seguimos. Vamos a volver a aplicar en esta parte de acá, ¿no es cierto? Aquí, todo eso, ¿no es cierto? Volvemos a aplicar hilate, ¿no es cierto? Hilate, a ver quién me ayuda. ¿Qué funciones tenemos acá? ¿Esta de qué tipo es? E a la x. Y esta 2 por x. E a la x, ¿qué tipo de función sería? La exponencial. Exponencial. Exponencial, ¿no ves? Hilate. Y 2 por x, 2 por x, ¿qué tipo de función sería? Diferencial. 2 por x. Es diferencial. No, no, no. 2 por x sería una función de tipo algebraica, ¿no es cierto? Algebraica. Y por nuestro memotécnico hilate, ¿cuál está encima? ¿La algebraica o la exponencial? Algebraica. La algebraica, ¿no es cierto? La algebraica. Entonces, ¿qué hacemos? A la algebraica le vamos a llamar 2x. Y a la exponencial debe que sería igual por el diferencial,
¿no es cierto? Entonces de acá voy a obtener lo que es el diferencial de U. El diferencial de U, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? 2, ¿no es cierto? Derivo esta función, ¿no es cierto? La derivada de x es 1, por lo tanto sería 2 por el diferencial de x, ¿no es cierto? Y de acá integrando esto, integro, ¿no es cierto? Me va a dar, este integral se destruye con este diferencial y me queda, entonces, tengo b va a ser igual a qué cosa. A ver, simplemente e a la x, ¿no es cierto? E a la x. Entonces vuelvo a aplicar mi mnemotécnico, ¿no es cierto? Y digo lo siguiente. La integral de u por el va a ser igual, ¿no es cierto? Por e a la x. Ese menos, para todo lo que está aquí. Un día vi, ¿no es cierto? Un día vi una vaca, ¿no es cierto? Una vaca. Entonces, ¿qué sería? Una vaca, un e, ¿no es cierto? 2x. 2x, una vaca y la b está acá, por e a la x. Sin cola menos la integral de qué cosa? Vestida de uniforme, ¿no? La vaca está vestida de uniforme, entonces necesito la b, que sería e a la x, de uniforme. La de, diferencial de u sería 2 por el diferencial de x, ¿no es cierto? Y cierro, ¿no es cierto? Entonces, la integral de x, este 2 puede salir, ¿no es cierto? Entonces me queda de u de b va a ser igual a e al cuadrado por e a la x. Ese menos entra al paréntesis, menos por más menos 2x por e a la x, ¿no? Este 2 de acá va a salir, ¿no es cierto? Menos, pero menos por menos, más, ¿no es cierto? Este menos por ese menos, ¿no? Más, ¿qué cosa? 2 veces la integral de a la x por diferencial de x, e a la x, ¿no es cierto? Más mi constante de integración. Ese sería su resultado, ¿no es cierto? Ese es el resultado. ¿Ya? O sea que hemos aplicado 2 veces, ¿no es cierto? El método por partes. ¿Alguna pregunta? ¿Qué dice? Muy bien. ¿No puede explicar otro ejemplo? Ya, con mucho gusto. Acá he preparado precisamente, ya había anticipado esa pregunta. Fíjense, aquí le preparé otro. ¿Ya? Muy bien, acá tenemos, fíjense, otro, ¿cierto? Integrar el seno por el ln de x por el diferencial de x. Entonces, tenemos, acá no hay mucho que escoger, ¿no es cierto? Porque la función, o sea, el logaritmo neperiano está como el argumento de la función seno. Entonces, no hay cómo aplicar ILATE, ¿no es cierto? Entonces, directamente vamos a hacer lo siguiente. Seno ln de x, ¿no es cierto? Y diferencial. Como ya no me queda nada acá, de x, ¿no es cierto? De acá obtengo qué cosa. De acá que voy a obtener el diferencial de u, siempre derivando, ¿no es cierto? Y de acá que voy a obtener, integrando, voy a obtener b, ¿cierto?
Entonces, ¿cuánto sería la derivada del seno? Sería coseno, coseno, ¿de qué cosa? Del ln de x, del argumento, por la derivada del argumento, ¿no es cierto? Por la regla de la cadena, y la derivada del logaritmo es 1 sobre x, ¿no es cierto? Ahí. Y de acá obtengo b, integrando. Entonces b, integro e integro acá, este integral se destruye con la derivada porque son operaciones con el diferencial, ¿no? Acá ya también. Y me queda que b es igual a x. Entonces aplico, ¿no es cierto? Digo, un día igual, una vaca, 5 integral vestida de uniforme, ¿no es cierto? Otra vez. Entonces, decimos la integral va a ser igual a u. ¿Cuál es el valor de u? ¿Cuál es el valor de u? U metro, ¿no? Seno. Entonces, seno por el ln de x, ¿no? Y b vale x, ¿no es cierto? Entonces, v me dice ahí. Entonces, acá tengo b, ¿no es cierto? Entonces, voy a copiar a b primero para que se vea más estético, ¿no es cierto? Digo x y luego copio u por el seno de qué cosa? Del logaritmo natural de x. Ahí. Menos la integral de b, ¿no es cierto? Pero b es x, ¿no es cierto? X por el diferencial de u. Ahí, pero el diferencial de u es todo esto, ¿no es cierto? Entonces tenemos el coseno del, acá le faltaría de x, ¿no es cierto? Acá, perdón, de x. Coseno del logaritmo natural de x por 1 sobre x por el diferencial de x, ¿no es cierto? Entonces esta x se me va a cancelar con esta de aquí, me va a quedar solamente el coseno del ln de x, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, todavía tenemos que integrar esto por regla por el método por partes, ¿no es cierto? Entonces, ¿no es cierto? Vamos, tenemos la integral de el diferencial de b va a ser igual, ¿no? X seno, x seno del logaritmo natural de x menos, ¿no es cierto? Y acá tenemos lo que es el coseno del ln de x, ¿no es cierto? Coseno, la integral del coseno del ln de x por el diferencial de x. Entonces tengo que, sigo acá, vuelvo, ¿no es cierto? Le llamo u al coseno del ln. Ahí, y diferencial de b, y otra vez un día vi una vaca, no, pero antes tengo que obtener, ¿no es cierto? De acá siempre el diferencial de u, ¿no? Y de acá obtengo lo que es b. ¿Cierto? B ya sabemos que es igual a x y el diferencial de u, ¿qué sería en este caso? A ver, tengo que derivar esta funcioncita. ¿Cómo sería su derivada? Del coseno, ¿cuál es su derivada? Menos seno
ln de x por la regla de cadena por la derivada del logaritmo, que sería 1 sobre x, ¿no es cierto? Todo eso por el diferencial de x. Ahí. Entonces, ln, ln menos, un día vi una vaca, ¿no es cierto? Entonces, una vaca B que es igual a X por el coseno del logaritmo natural de X, ¿no es cierto? Así. Menos, ¿no es cierto? Menos por este menos de acá, ¿no? La integral de menos, ¿no? Un día vi una vaca sin cola, vestida de uniforme, ¿no es cierto? Vestida de uniforme. Entonces, necesitamos a B, ¿no es cierto? Necesitamos a B y a ver, vamos. Necesitamos a B y a diferencial de 1, ¿cierto? Acá tenemos el diferencial de 1, ¿cierto? Menos seno ln de x, todo por 1 sobre x por el diferencial de x, ¿no? Ya no me entró el diferencial de x. Entonces, ¿qué tenemos acá? Eso va a ser igual a menos ln. Aplicamos con el menos, menos por más menos x por el coseno del ln de x, ¿no? Menos por menos más, ¿no es cierto? Más seno del ln de x, ¿no es cierto? Por ahí, ¿no es cierto? A ver, veamos. Ejercicio correcto. ¿Ya? Entonces, acá que teníamos, acá nos faltaba, ¿no es cierto? Nos faltaba la B acá, entonces una X nos faltaba acá, chicos, ¿ya? Por favor, hay una X. Esta X se va a ir con esta de acá, se va con esta, se cancela con esta. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿qué nos quedaría? Por lo que nosotros queremos es encontrar esta integral, ¿no es cierto? Y básicamente, ya lo hemos hallado, porque aquí tenemos ya, ¿no es cierto? La integral. En realidad acá ya no es necesario hacer una integración, chico. Acá es mejor dejarlo así, ¿no es cierto? ¿Ah? Dejar así, ¿no? Más la integral sería del seno de x por el ln de x, correcto. ¿Ya? ¿Para qué? Porque aquí ya tenemos la integral que queremos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a hacer eje, ¿no es cierto? La integral del seno por el ln de x va a ser igual, ¿no es cierto? A menos x por el seno del ln de x más x por el coseno
del ln de x, ¿no es cierto? Muy bien. Esa sería su integral, ¿no? Un poquito complicadita esta, ¿no? ¿No? ¿Alguna pregunta, chicos? Esa es la integral buscada, ¿no es cierto? Esta de acá, ¿ya? O sea que integran igual, de igual forma hacen dos veces, ¿cierto? Primero acá, ¿no? Y después otra vez vuelven a aplicar la regla acá, ¿ya? Eso sería, digamos, el método de integración por partes, ¿no? Entonces tienen el menú técnico y bueno, algunas veces se le va a presentar alguna cosita más complicada, como las integrales recurrentes, ¿no es cierto? A veces hay que integrar, chicos, unas 3, 4, 5 veces para allá la integral cuando son las potencias muy grandes, ¿cierto? ¿Alguna pregunta? Hola. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el tema de, ¿no? Esto de acá. Vamos a entrar a lo que son la integral definida, ¿cierto? Esta es la que tiene aplicaciones, ¿no es cierto? En el campo de las empresas, en el campo del análisis de mercados, etcétera, ¿cierto? ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque la integral definida es la que nos permite encontrar áreas, ¿no es cierto? Áreas de una función. No así la integral indefinida, ¿cierto? Que es la que hemos visto en la anterior clase y hoy día, ¿cierto? ¿Ya? Entonces vamos. Teorema fundamental del cálculo integral. Si f es continua en un intervalo AB, entonces la función AX es el área bajo f entre A y X, ¿no es cierto? Entonces, esta función de acá es una primitiva de f, ¿no es cierto? Ya vimos el concepto de primitiva en la anterior clase, ¿no es cierto? Es decir, que si yo derivo la función AX, me va a dar la función f de x, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, por eso es que se dice que esa función es una primitiva de la función f de x, ¿no es cierto? Acá tenemos el teorema fundamental del cálculo integral. Acá tenemos en azul una funcioncita denotada por f de x y esta está acotada en un intervalo entre a y x, ¿no es cierto? Ya, acá el límite inferior, perdón, el valor inferior de la cota sería a y el valor superior sería x, ¿no? Nos dice, si f es continua en el intervalo AB, entonces la función AX será el área bajo la función f entre a y x, o sea, esto que está pintado en un color café, ¿no es cierto? Van a disculpar, yo a veces confundo los colores, chicos, porque tengo un problema de daltonismo, ¿ya? Entonces, posiblemente le esté diciendo un color y sea otro, ¿ya? Entonces, esta es una primitiva de f, ¿cierto? Ya vimos eso. Continuando con el teorema fundamental, entonces la derivada sería el límite cuando h tiende a cero. Esta es la definición de derivada, ¿no es cierto? De la función a en x más h evaluada en x más h menos la función a evaluada en x sobre h, ¿no es cierto? Ahora observen ustedes que esta área de acá se está haciendo pequeña, ¿no es cierto? Se va haciendo más pequeña. ¿Por qué? Por la tendencia de h hacia cero, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a ubicar un valorcito C y este valor va a estar entre X y X más H, o sea, ¿no? Entre X acá y X más H, ¿no es cierto? Y como eso se está cerrando, entonces, ¿no? El límite cuando de la función, cuando f esté valorada en ese punto, va a ser a la misma función f de x, porque esto va a ser tan pequeñito que va a ser la misma función f de x, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Entienden el concepto? C está acá en medio perdón, C está en medio entre X y X más H. Posiblemente acá se vea mejor, ¿ya? Entre estos dos valorcitos de X y X más H. Y como X se va a ir aproximando a X más H por el valor, porque H tiende a cero, ¿no es cierto? Entonces, básicamente van a llegar a juntarse. ¿Pero en qué valor se van a juntar? En el valor de C, ¿no es cierto?
Por eso es que el límite, este límite de acá de la derivada, toma ese valor de la función cuando la función se la valora en C, ¿ya? Como x es una primitiva de f, se escribe a de x es igual a la integral entre a valorada, esta sería la cota inferior a, y esta sería la cota superior x de la función t por el diferencial de t, ¿no es cierto? La regla de Barrow, esta es la regla que vamos a aplicar, ¿no es cierto? La regla de Barrow. Entonces, sea f una función continua en ese intervalo y sea f de x una primitiva de fx en el mismo intervalo, entonces decimos la integral de f de x por diferencial de x valorada entre el intervalo a, b va a ser igual a la función, ¿no es cierto? O sea, a la primitiva, ¿no es cierto? A esta de acá, f de x valorada en el punto b, o sea, la cota superior, menos la función valorada en el valor a, que sería la cota inferior. Esta es la regla de Barrow, ¿cierto? ¿Ya? Esta es la fórmula que vamos a aplicar para resolver ejercicios, ¿ya? Esta de acá. Entonces ya esta es la demostración, ¿no es cierto?, formal de la regla de Barrow, ¿no? Entonces ahí se hace la demostración, ¿ya? Entonces llegamos esta es la regla de Barrow, le repito, ¿no? Aquí vamos a ver un resumen, ¿no es cierto?, lo que es la integral definida, ¿no es cierto?, Eh, lo que es la función, el teorema fundamental del cálculo y por último la regla de Barrow, ¿no? Este es un resumen. Entonces aquí, acá vámonos. Tenemos como ejemplo esta funcioncita de acá, ¿no es cierto? Hallar la integral, ¿no?, de esta función x al cuadrado dividido entre 4 más 2 por el diferencial de x valorado esto entre menos 2 y 4. Entonces nos vamos a no, no, acá no, acá, aquí, y ahí está la función, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo la regla? Eh, vamos, la regla de Barrow que me dice que esto va a ser igual ¿a qué va a ser esto igual? A la primitiva de esta función, f valorada en ¿qué? Chicos, vamos, ¿qué dice la regla de Barrow? A ver, vamos. F valorada en X. No, a ver, de nuevo, fíjense. Ahí está. Esta es la regla de Barrow. F valorada en ¿dónde? En la cota superior, ¿no ve? B, menos F valorada en A. ¿Está claro? Ya, ahora. F valorada en ¿dónde sería acá? A ver, vamos. La cota superior, ¿cuál sería? El valor. ¿Ah? B, Cuatro. ¿Cuánto? 4. 4. 4. Entonces, muy bien. Aplicando, sería en 4 menos F valorada en ¿dónde? La cota inferior, ¿cuál sería? Menos dos. Menos 2. Menos 2. Muy bien. Esa es nada más, chicos. La integral definida es facilita, fíjense. Aplican la regla de Barrow y listo. Ahora, ¿qué es F? Esta F mayúscula, ¿qué es? Porque más o menos tendríamos esto, la integral de la función menos la. Entonces les pregunto, ¿qué es F mayúscula?
Hay signo de interrogación. ¿Qué es F mayúscula? La función primitiva. Eso. Entonces, para el caso, ¿qué sería? ¿La primitiva cuál es? ¿Es la? ¿Cómo hallo la primitiva? Es la integral, pues, ¿no es cierto? La integral de esta f de x, que cuando yo la derive me tiene que dar f de x, ¿no es cierto? Ya. Entonces, agarra, resolvemos. ¿Cuánto sería la integral? No, la integral de x al cuadrado sobre 4 más 2 por el diferencial de x. ¿Cuánto sería? ¿No? Para hallar f, la f mayúscula. Vamos. Me he estado viendo su ejercicio, ¿no es cierto? La práctica. ¿Cuánto sería, chicos? Vamos. Está fácil integrar esto en una potencia. X. Vamos. ¿Qué se le hace a la potencia? En la derivada resto, ¿aquí qué hago? Sumo. ¿Cuánto sería? 2 más 1. Más 4. Más 1. A ver, X elevado a la cuánto. X elevado a la 3, listen. Correcto, X elevado a la 3. ¿Y abajo? ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto vamos? Repito ese 3 abajo en el denominador y multiplico por 4. 12. ¿Estamos? ¿Más? ¿Más? ¿Cuánto es la integral de 2? Vamos, chicos. Ya deben... Vamos. Facilísimo. La integral de 2, ¿cuánto es? 2 por... Vamos. 2x. Correcto. 2x. ¿No es cierto? Ya no vamos a poner C acá porque no se coloca C cuando se aplica y una definida, ¿ya? Entonces, ahí está. Esa es la integral. Es esta. ¿Qué viene a hacer esto de acá? Todo esto de acá. ¿Qué viene a hacer? Viene a ser La primitiva de f de x. F mayúscula. Correcto. Esa de ahí viene a ser la primitiva de la minúscula, ¿no es cierto? Esta de acá. ¿Por qué? Porque si ustedes la derivan, ¿no es cierto? Vamos a derivarla. Baja el 3, X, le restan al 3 1, se convierte en 2, y abajo tercera 1, tercera de 12, 4, ahí está, X 2 a la cuarta. Más la derivada de X es 1, ahí está. ¿Qué me generó? X al cuadrado sobre 4 más 2. Ah, esta de acá había sido la primitiva de esta, porque al derivarla me da lo mismo, ¿no es cierto? Muy bien, ya tengo eso, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que hago yo? Me dice la regla de Barrow, valore a la primitiva, o sea, a esta de aquí, a esa de ahí, en el valor 4, ¿no es cierto? Entonces yo digo, no, digo, x a la tercera sobre 12, no, pero x vale 4, ¿no? Eh, más 2x, ¿no es cierto? Más 2 por 4. ¿Qué me dice luego la regla? Menos, ¿no es cierto? Acá hay un menos f valorado en menos 2, ¿no es cierto?
menos, ¿no es cierto? Aquí coloco esto, ¿ya? La primitiva valorada en menos 2. Ahí. Y copio el 3 y mi 12 acá. Más 2 por menos 2, ¿no es cierto? Ahí. Y cierro, ¿no es cierto? Entonces tengo 4 al cubo. ¿Cuánto da? A ver, vamos. Entonces tengo 4 elevado al cubo. Me da 64, ¿cierto? Entonces tengo 64. 64 entre 12, ¿no es cierto? ¿Vamos? Más 4 por 2, 8. ¿No es cierto? Luego, menos 2 al cubo, ¿cuánto sería? -8. Menos 8 entre 12. ¿No? Más por menos, menos. Y 2 por 2, 4. 4, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuánto tenemos acá? Continuamos, 64. Por acá podría simplificar de repente, ¿no? Pero, es como 12, ¿no? Vamos. Más 8. Acá simplificamos. 2 tercios, ¿no es cierto? Creo que acá también vamos a simplificar una vez, ¿no es cierto? 32, 6, 3, 16, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener 16 tercios, ¿no? Menos 2 tercios, menos por menos más 4, ¿no es cierto? Entonces vamos a continuar acá arribita, ¿no? ¿Cuánto da? Me da 16 tercios menos 2 tercios. 14 tercios, ¿no es cierto? 14 tercios. Y más 8 más 4 más 12, ¿no es cierto? 12. Entonces esto yo lo voy a convertir 3 y arriba 12 por 3, 36. ¿No? Entonces voy a borrar esto para que sean fracciones homogéneas, ¿no es cierto? Tengo un 36. Entonces 36 más 14, 50, ¿no es cierto? Entre 3. ¿No es cierto? Entonces, a ver. Entonces tenemos x al cubo sobre 12 más 2 por x, ¿no es cierto? Esto me debería estar dando, no debería dar este resultado, ¿no es cierto? Me debería dar 18. A ver, veamos. Tenemos x al cubo sobre 12. Perfecto. Más 2x, ¿no? Y valoramos entre 4 y 2. Dicen en la ley de signos, A cuando ver, le acá. impuso el corchete, no lo aplicó en el primer término porque era -2 tercios. O lo aplicó en el primer término. No, está. Es que menos 2 al cubo es 8, ¿no es cierto? Es menos 8. Sí, pero es -2 tercios igual. Menos por menos. Más por menos. Aquí está el error, ¿no es cierto? Correcto. Esto es más. Muy bien, muy bien. Aquí está el error, fíjense. Menos por menos, olvidamos este menos. Ahora sí, ¿no? Menos por menos, más correcto, ¿no? Bien, muy bien. Entonces tenemos 16 tercios más 2 tercios. Ya se vuelve más, ¿no? Entonces acá, ¿cuánto sería? 18, ¿no es cierto? 18 tercios.
¿Vamos? Y acá, ¿qué tenemos? Por eso con los signos hay que tener cuidado, ¿no? Fíjense, se va un signo, se olvida uno del signo y el problema que genera y después tiene que revisar todo el ejercicio, ¿no es cierto? Menos por menos más, 8 más 4 sería 12, ¿no es cierto? Entonces, de 8 continuamos igual. Entonces, ¿acá cuánto tendríamos? 36 más 18. Cincuenta y cuatro, 52 o 54. 54. 54. Y 54 entre 3, 18. ¿No es cierto? 18. Como es área, entonces medimos eso en centímetros cuadrados, porque es un área. Tiene su unidad de medida. Ahí está. Eso sería. Ahora sí, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver esto en GeoGebra. ¿Ya? Vamos a ver en GeoGebra, ¿cierto? Entonces veamos. Empezamos. No me- Entonces vamos. Muy bien, acá tenemos GeoGebra, escribimos la función, ¿no es cierto? ¿Cuánto era la función? A ver, igual. ¿Cuánto era la función? A ver, vamos. A la funcióncita. Ay, ¿no es cierto? X cuadrado sobre 4 más 2, ¿no es cierto? Entonces tenemos acá X. Ya, ¿me ayudan con la función, chicos, por favor? X al cuadrado sobre 4 más 2. Entonces, igual a X al cuadrado, ¿no? Sobre 4 más 2, ¿no es cierto? Entonces ahí le doy enter, ¿no es cierto? Ahí tengo la función, ¿no? Que es esta de acá, ¿ya? Que es esa de ahí, ¿no es cierto? Entonces, ¿entre cuánto estaba, cuál era su cuota inferior de la función? Menos 2, ¿no es cierto? Entre menos 2 y 4. Entonces, vámonos. Vamos a marcar con un puntito acá. Menos 2. Ahí. Y otro puntito acá. Muy bien. Nos vamos acá y vamos a colocar igual. Esto lo vamos a cerrar. Igual. Y vamos a ver integral, ¿cierto? Integral. Entonces, ¿qué parámetros nos piden? Fíjense acá, ¿no? Si le damos acá, nos dice la función, el extremo inferior y el extremo superior, ¿cierto? Entonces, volvemos a ir ahí, le damos un paréntesis, la función que se llama f, ¿no es cierto? Esta de acá. Entonces, damos f, coma, y le vamos a dar x
¿no es cierto? El valor de X en el punto A. Y el punto A tenemos que ponerlo con mayúscula, ¿no? Si pone minúscula no le va a funcionar. Luego colocamos coma y colocamos el valor de X en el punto B, ¿no es cierto? También con mayúscula, porque dando con mayúscula, ¿no es cierto? Entonces, ahí, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, ¿no? Ahí está. Ya me calculó la integral definida, fíjense. ¿Cuánto es el valor que me dio? ¿Se observa? Ahí está. Acá también, ¿no es cierto? ¿Cuánto había sido? Chicos, el mismo valor, ¿no es cierto? Que vimos, el mismo valor, 18, ¿cierto? Entonces está corroborando el GeoGebra, ¿cierto? Acá vamos a hacer algo interesante, fíjense, le vamos a poner un deslizador, a ver, para que podamos ver cómo funciona, ¿no? La suma de Riemann. ¿Ya? Vamos a colocarle un deslizador. ¿No? Y entonces, deslizador se va a llamar B, el valor mínimo le vamos a poner 1, el valor máximo le pondremos, no sé si 50 o 100 por 50. ¿Ya? Ahí. Entonces, le damos OK, ¿no? Y está mi deslizador. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar y voy a decirle igual a suma inferior, paréntesis, paréntesis, X también, valorado en A, mayúscula, coma, X también, valorado en B con mayúscula, y le vamos a dar coma el deslizador, que vale, GeoGebra le asignó B, ¿cierto? B, ahí estamos, ¿cierto? 12, ¿ya? Acá arriba, acá abajo vamos a colocar casi parecido, ¿no es cierto? Pero ahora va a ser igual a suma superior, ¿no es cierto? Paréntesis, la función f de igual forma va x en a, ¿no? Acá creo que hay un puntito. Sí, hay un punto A. Eso, coma, el límite, el valor de la cota superior, x valorado en e, y de igual forma le vamos a poner el deslizador, ¿no es cierto? Coma b. Ahí está, ¿no es cierto? Listo, ahí está, ¿no? Entonces, fíjense cómo funciona esto, ¿no es cierto? Nuestra área vale, toma un valor de 18. Ahorita está en un... ¿Qué me está haciendo esto, no? Que me está generando 36, porque me está calculando el área tanto arriba como abajo, con suma inferior y suma superior. Pero ahora yo me voy al deslizador y fíjense lo que ocurre. O sea, los rectángulos se hacen más pequeños, ¿no? Va a llegar hasta 50 rectángulos, ¿no es cierto? Porque ese es el valor que le he dado. Y fíjense qué pasa con el área. Fíjense, ¿no? ¿Hacia cuánto está tendiendo el área? ¿Observan? Fíjense, ahí abajo se está acercando cada vez más, conforme voy aumentando, y se va acercando a cuánto, a 18. Ahí, llegando al 50, 18.3, muy próximo a lo que calculamos, ¿no es cierto? Con la función integral de GeoGebra. Y esto es lo que le explicamos en la primera clase, ¿no? O no en la, bueno, en la clase anterior, ¿no es cierto? Esta es la suma de Riemann, ¿no? Riemann agarró y se dio cuenta que podía calcular el área, ¿no es cierto? Formando rectangulitos, ¿no es cierto? Pero cada vez como estos rectángulos se van a hacer más chicos, ¿no es cierto? Porque al fin y al cabo también la integral, chicos, es un límite. Es increíble, ¿no? Como la derivada y la integral habían sido límites, ¿no es cierto? Y cuando este límite va tendiendo a cero, o sea que si nosotros, por ejemplo, colocamos al deslizador 500, digamos, como valor superior, entonces estos rectángulos van a ser tan pequeñitos que se va a acercar más a 18, ¿no es cierto? Ese es el concepto de la integral. Esta es la gran aplicación que tiene la integral en el campo de la ciencia, ¿no es cierto? Llámese la administración de empresas, llámese la economía, la ingeniería,
etcétera, ¿no es cierto? Porque esto es lo que utilizan los ingenieros para calcular todo tipo de áreas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Se entendió? Hola. Chicos, ¿qué tal? ¿Se entendió? Sí, listen. Ya. Muy bien. Entonces, vamos a ver una aplicación, ¿ya? Una aplicación de lo que es la integral definida, ¿ya? Por ejemplo, el excedente del consumidor. Esto lo van a ver en microeconomía, ¿no es cierto? O también de repente en economía, no sé, ¿ya? Dependiendo cómo esté su contenido mínimo, ¿ya? El excedente del consumidor es la diferencia entre la utilidad total que obtenemos de un bien o servicio y su precio de mercado, ¿ya? Entonces, esta área de acá, esta área sombreada, surge de la diferencia entre lo que el consumidor paga, ¿no? Y lo que estaría dispuesto a pagar, porque eso me indica la curva de demanda, ¿cierto? La curva de demanda me indica cuánto está dispuesto a pagar un consumidor por comprar una determinada cantidad de un bien, ¿cierto? Eso es el excedente del consumidor. Entonces, matemáticamente nos dice sea la cantidad demandada de X igual a menos B por el precio de X, es una demanda, función de demanda de tipo lineal, porque es una recta, ¿no es cierto? Homogénea en grado uno, ¿ya? Y existen dos formas para encontrar el excedente del consumidor. Forma uno, que sería esta de acá, con una formulita, ¿no es cierto? Ya que es un triángulo, entonces calculamos base por altura entre dos, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero para eso tenemos que encontrar lo que es el equilibrio, ¿no es cierto? El equilibrio en porque esta fórmula funciona con la cantidad de equilibrio y el precio de equilibrio. Y la forma 2 sería calcular la integral, ¿no es cierto? La integral de la función de demanda, ¿no es cierto? ¿No? Valorado entre cero y la cantidad de equilibrio por el diferencial de Q menos la cantidad de equilibrio por el precio de equilibrio. Entonces, hay dos formas de calcular, ¿cierto? Entonces, veamos, ¿ya? Veamos por dónde andamos, por acá, ¿cierto? Entonces, si no me equivoco, aquí está preparado un ejercicio, fíjense, acá, donde tenemos las dos fórmulas, ¿cierto? Entonces, vamos a calcular la función de demanda. En cambio, esta de acá, la función de demanda, y la de abajo, la función de oferta, porque tiene un signo positivo ahí, ¿no es cierto? En cambio, acá hay un signo negativo. La relación inversa que hay entre precio y cantidad, a eso se conoce como ley de la demanda, ¿cierto? ¿Ya? La ley de la demanda me dice que al subir el precio, la cantidad demandada o comprada por un consumidor va a disminuir, ¿cierto? Entonces veamos, ¿no es cierto? Decimos la, la, la cantidad demandada es igual menos 10 por el precio. Entonces me están pidiendo calcular eso aquí es igual. Me dice la cantidad de equilibrio eh, A, B, ¿no es cierto? A va a ser este valor de acá, 900, ¿no? Eso va a ser A y 10 va a ser el valor de B, ¿cierto? Eh, bueno, entonces para eso tenemos que encontrar el equilibrio. ¿Cómo encontramos el equilibrio acá? A ver, el equilibrio de mercado, ¿cómo lo llamo? En equilibrio se cumple que la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida, ¿no es cierto? Ahí. Entonces tenemos que la cantidad demandada sería 900 menos, ¿no? Lo vamos a hacer más abajo, creo, menos 10 por el precio. Eso va a ser igual a la cantidad ofrecida que sería de menos 500
más 25 por el precio, ¿cierto? Más 25 por P. Ya, no me entró, ¿no? Muy bien, vamos a hacer acá en otra. ¿Ya? Que se vea bien. 900 menos 10 por el precio, menos 10. O por el precio, eso va a ser igual a menos 500. eh, más 25P, ¿no es cierto? Más 25. Entonces, no se preocupen por las variables. Si a ustedes no les gusta la variable precio o cantidad, le ponen al precio le ponen Y a la cantidad de X, no hay ningún problema. ¿Con qué quieren trabajar? ¿Con X o con XY o cantidad y precio? Díganme ustedes, a ver. Cantidad, precio nomás. Ya, entonces vamos a trabajar con variables económicas, entonces, muy bien. Pero como les digo, si a ustedes no les gusta, le ponen Y a este y a la cantidad le ponen Y, igual es matemáticas, ¿no es cierto? Entonces, las leyes de la matemática igual siguen, son universales, ¿no? Entonces, para este problema continúa. Los axiomas, teoremas que hemos visto al principio, ¿no es cierto? Entonces, decimos 900 y este menos 500 sería con positivo, ¿no es cierto? Más 500. Es un sistema de dos ecuaciones, 2 por 2, ¿no es cierto? Que estamos resolviendo. Y este menos 10 pasa al otro lado con más 10, ¿no es cierto? Entonces tendría 25 de P más 10 de P, ¿no es cierto? Entonces acá tengo, y acá tengo 35 de P, de donde P va a ser igual a 1400, y ese 35 que está multiplicando a P va a dividir, ¿no es cierto? ¿No? Y 140 entre 35 me da 4, ¿no? Por lo tanto sería 40, ¿no es cierto? El precio es 40, ¿no es cierto? Veamos, 1400 entre 35, ¿no es cierto? Veamos, decimos 1400 entre 35 y me da 40. Verificado, entonces 40. Para saber la cantidad de equilibrio que hacemos, reemplazamos estos 40 aquí en la oferta, o puede ser también acá, en la demanda, ¿no? Entonces decimos la cantidad va a ser en la demanda menos 10 por el precio. El precio vale 40. 40 por 10, 400. 900 menos 400, 500. Entonces la cantidad de equilibrio es 500. Y el precio de equilibrio es 40. ¿Cierto? Muy bien. Eh, por lo tanto, ¿no? Vamos a, viniendo acá, nos dice el excedente del consumidor es la cantidad de equilibrio, ¿no? Veamos, ¿no? Vamos a copiarle esta formulita, a ver si se ve. ¿Ya? Esta formulita acá, ¿no? Venimos acá y aquí la copiamos. Acá, lo tenemos ahí lo vamos a colocar. Entonces, decimos, el excedente del consumidor, ¿no? El excedente del consumidor. La cantidad de equilibrio, esta de acá, ¿cuánto me da? Ahí arriba. Aquí está, chicos. Precio, equilibrio. ¿Cuánto es la cantidad de equilibrio? 500. 500, ¿no ve? Por, me dice, por A sobre B. ¿Cuánto era el valor de A? 900, creo, ¿no? Esta, ¿no? A en 900, acá, y B sería 10, ¿cierto? Creo que por, ¿no? Acá está, ¿no? A 900 y B 10, ahí está. Entonces, A toma el valor de 900, ahí, y B, ¿no? 10. Menos el precio de equilibrio, que sería 40. Todo dividido entre 2, ¿no es cierto? Muy bien.
900 entre 10, 90, ¿no es cierto? Menos 40, sería 500 por, ¿cuánto me da este cálculo, chico? Chica, acá tengo 900, no es 100, ¿no? 900 entre 10, 90. Menos 40, me da 50. 50. Y entre 2. 500 por 50, 25.000. 25.000. Muy bien. 25.000. Y todo eso dividimos entre 2. Por lo tanto, el excedente del consumidor, ¿cuánto había sido? Se mide en unidades monetarias, ¿no? En pesos bolivianos, ¿no? Son 12.500, ¿no? 12.500, ¿no? Eso con esta formulita, ¿cierto? Pero ahora vamos a utilizar esta de acá, ¿no? Esta de acá. La voy a copiar. Y aquí la voy a copiar. Bien. El excedente del consumidor, que se puede apreciar mejor. Ahí está. ¿Qué me dice la fórmula? Es la integral definida, ¿no es cierto? Porque fíjense, me da un valor inferior, un valor superior, que sería la cantidad de equilibrio, integro con respecto a la variable Q. Para nosotros, ¿qué le dijimos? A Q, ¿qué le podemos llamar? X, ¿no es cierto? Por lo tanto, como yo la tengo mi función de esta forma, fíjense, Q igual a 900 menos 10P, ¿no? Entonces, ahí, Q igual a 900 menos 10 por P. Le hago una pregunta. Yo voy a integrar acá con respecto a la variable cantidad, ¿no es cierto? Por el diferencial de Q. Entonces, ¿me sirve en esta forma? ¿Así? ¿Reemplazar directo acá? ¿Qué opinan? O no? ¿O tengo que hacer algo acá? ¿Quién me puede contestar? A ver. Vamos. ¿Qué dicen? ¿Sirve o no sirve en esta forma? Yo tengo que integrar con respecto a la variable Q. Vamos, vamos, alguien, por favor. No me sirve, chicos. Tengo que despejar acá. Porque ahorita si yo reemplazo esto, ¿no? Esto de acá estaría en función a la variable P. O sea, digo 900 menos 10P, pero yo quiero integrar con respecto a Q, no a P. Por lo tanto, tengo que despejar, ¿no? Este 900 va a ser igual a menos 10 por P. Acá multiplico por menos 1 para eliminar ese, ¿no es cierto? Entonces voy a cambiar los dos lados de esta ecuación. Digo 10P, ¿no? Ya se volvió positivo por el hecho de multiplicar por menos 1. Va a ser igual a 900 menos 1, ¿no es cierto? Les cambié el signo porque estoy multiplicando por menos 1. Entonces luego está multiplicando el 10, ¿no es cierto? Esto de aquí va a ir a dividir al otro lado. Entonces tengo P, va a ser igual a 900 sobre ¿cuánto? Sobre 10, ¿no es cierto? Menos 1 sobre 10. ¿Por qué cosa? Por Q. Ahora sí. Esa sí me sirve, ¿no? O sea, sería 90 menos 1 sobre 10 por Q, ¿no? Entonces, el precio va a ser igual a 90
menos 1 sobre 10 por la cantidad. ¿Cierto? 90 menos 1 sobre 10 por la cantidad. Y ahora sí yo puedo regresar, ¿no? Mi excedente va a ser igual a la integral valorado de 0, ¿no es cierto? Dice, valorado de 0 hasta la cantidad de equilibrio. ¿Cuánto era la cantidad de equilibrio? Acá tenemos. Ahí está, 500, ¿no es cierto? Entonces, el valor superior sería 500. ¿De qué? De esta función, de 90 menos 1 sobre 10, la cantidad por el diferencial de Q, ¿no? Menos la cantidad de equilibrio por el precio de equilibrio. Pero la cantidad de equilibrio es 500 multiplicado por el precio de equilibrio que es 40. ¿No es cierto? Ese es el ingreso total, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces decimos, esto lo podemos dejar a un lado, ¿no es cierto? 500 por 40 me daría 20.000, ¿no es cierto? Aquí 20.000 lo voy a anotar, ¿no? El cálculo de esto, además es negativo, ¿no es cierto? Menos, ¿no es cierto? Y me voy a dedicar de lleno al calcular esta integral. ¿Es una integral de qué tipo, chicos? Chica, ¿indefinida o definida? Definida. Definida. ¿Qué regla aplicamos? La regla de, hemos visto, vamos, la regla de va, De barro. barro. Muy bien, la regla de barro, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, tenemos que encontrar qué cosa es la primitiva. Integramos. ¿Cómo sería la integral? A ver, ¿cuánto es la integral de 90? 90Q. Eso, 90. Muy bien, 90. ¿No es cierto? Ya. Menos la 1 integral. sobre Q al cuadrado. ¿1 sobre cuánto? 20. Correcto, muy bien. 20 por u al cuadrado, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Algunos escriben esta notación, dicen valoro esto entre 500, 0 y 500, ¿no es cierto? ¿Ya? Y menos, no nos olvidemos que tenemos ahí un menos 20.000, ¿no es cierto? Entonces, valoramos, ¿no? Decimos 90 por Q primero. Primero vamos a tomar el valor superior, ¿no? F de B, ¿no? ¿No es cierto? Entonces decimos, perdón, 90 por 500, ¿no? Menos 1 sobre 20 por 500 al cuadrado, ¿no? Menos, seguimos la regla, menos, abrimos 90, ahora vamos a valorar acá, en 0. Ah, y ese 0 nos ayuda harto, ¿no? Por 0, porque esto se vuelve 0, ¿no es cierto? Menos 1 sobre 20 por 0 al cuadrado, ¿no es cierto? Ahí. Esto se vuelve 0 y por el 0 de acá, 0 cuadrado de 0 multiplicado por 0, ¿no? 0 menos 0, 0, 0. Entonces, todo esto se anula. Menos los 20.000, ¿no es cierto? Que son estos 20.000 de acá. Entonces decimos 90 por 500. Limpiamos y decimos 90 por 500. Y me da 45.000, ¿no es cierto? 45.000 menos 500 al cuadrado sobre 20, ¿no es cierto? Perdón, 500 al cuadrado, 500 al cuadrado entre 20, que me da 12.500, ¿no es cierto? Ahí, 12.500.
menos los 20.000, ¿no es cierto? Entonces tenemos 45 menos 20.000, 25.000, ¿no es cierto? Acá. Perdón. Limpiamos, decimos 45.000 menos 12.500, menos 12.500, menos 20.000, ¿no es cierto? Menos 20.000. Ahí. Resultado, 12.500, el excedente del consumidor, ¿no? 12.500, 12.000. Eso, 12.500, ¿no? El mismo resultado que calculamos con la fórmula, ¿cierto? Con esta. ¿Dónde está? Esta de acá, ¿no? Ahí, o sea, 12.500, ¿no? Entonces, así ustedes también pueden calcular el excedente del productor, ¿no es cierto? ¿Ya? Ya chicos, ¿qué preguntas tienen? Así se aplica la matemática, ¿no es cierto? Pueden aplicar en su vida, en las ciencias, etcétera, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Tiene alguna pregunta? Bueno, Lisangeri, creo que hemos llegado ya al final. Podemos dejar de grabar, por favor. Sí. Sí, Listen, ahora ahora desactivo. Ya. Listen, Vivi, ¿cómo están? Un gusto saludarla. Buenas noches. Buenas noches, Listen, buenas noches a todos. Muy bien. Gracias, Listen, Vivi, por estarnos también monitoreando ahí. Y bueno, ¿no? También colaborando, ¿no? Con lo que son las grabaciones, dándonos soporte, ¿no?